Hola, hola, muy buenas tardes. Reciban un saludo afectuoso. Soy Santiago Avilés Lee y bueno, hoy vamos a compartir un rato con ustedes. Vamos a compartir un rato de reflexión, un rato de respiración, un rato de introspección. Y eso es parte de lo que quiero que logremos hoy. Como es costumbre, como me gusta a mí comenzar estos encuentros, vamos entonces a hacer una breve meditación de inicio para que podamos estar mucho más conectados, para que podamos estar en este momento presente. Vamos a hacer conciencia de la respiración, vamos a hacer conciencia de este momento presente. Vamos, en la medida que hacemos conciencia de este momento presente, vamos también a hacer reconocimiento de estar completamente enraizados. Y para ello nos vamos a apoyar de la sensación de tener las plantas de los pies debidamente apoyadas en el suelo. Si de pronto estamos en un cojín en el suelo, o si estamos eventualmente en nuestra cama, que las rodillas se encuentren igualmente debidamente apoyadas. Y vamos a ir haciendo conciencia de este momento presente a través de la respiración, reconociendo que es estando aquí, ahora, en este instante, en donde podemos experimentar la vida misma. No ayer, no mañana, ni siquiera en 5 minutos. Es en este momento, en este instante. Y vamos a ir reconociendo cómo el patrón de la respiración va cambiando poco a poco. Y de la misma manera vamos dándonos cuenta cómo la mente se va quitando, se va tranquilizando. Y sentimos ese momento de serenidad interior que ojalá y muy especialmente hoy lo podamos acompañar de esa sensación de compartir desde el corazón, desde la expresión de la compasión, e igualmente podamos soportarlo con ecuanimidad, apoyarlo con ecuanimidad. Muy bien. Nuevamente, hola, hola, buenas tardes. Soy Santiago Avilés y Santiago Avilés Lee y quiero compartir con ustedes hoy una reflexión para mí muy importante que es la esperanza sabia. La esperanza sabia. Para esto me voy a basar en las enseñanzas de mi maestra, Roshi John Halifax, tanto en un artículo que ella publicó en enero de este año en la revista Lion's Roar, como en otras charlas y presentaciones que ella ha hecho sobre este tema y que podemos encontrar en la página web de Upaya, del Upaya Zen Center, del cual ella es la abadesa. La esperanza sabia.
Y es muy posible que nosotros en el día a día podamos encontrarnos frente a situaciones de desesperanza profunda. Situaciones como lo son la guerra, la búsqueda de tener los debidos derechos civiles, lo que encuentra uno al interior de las prisiones, aquellas personas que se encuentran al final de la vida. Podemos sintonizarnos con estos lugares lejanos, remotos, donde la vida es muy dura, donde la comida escasea, donde el acceso a la salud es insuficiente. Lugares como el nuestro, donde migran los refugiados huyendo de genocidios, de hambre, de dictaduras. Este tema también es muy cercano a nosotros, al igual que estas zonas remotas de nuestro país, y a veces ni tan remotas, a veces zonas muy cercanas dentro de las mismas ciudades, donde la vida es dura, la comida escasea y el acceso a la salud es insuficiente. O como hemos vivido durante este último año y medio, una pandemia mortal de dramáticas cifras, o el cambio climático sin precedentes en el que nos estamos viendo abocados. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué trabajar? ¿Por qué meternos en estas situaciones, en estas condiciones tan desesperanzadoras? ¿Por qué nos debería importar esta violencia estructural de guerra, de injusticia en la que vivimos, donde la violencia parece ser la constante de este mundo? ¿Por qué tener esperanza por aquellas personas que están muriendo cuando sabemos que la muerte es inevitable? ¿Por qué acompañar a aquellos que se encuentran en el pabellón de la muerte esperando ser ejecutados, donde redimir a estas personas prácticamente es muy poco probable? O acompañar, servir, ayudar a los refugiados que están huyéndole al genocidio, a las dictaduras, cuando nuestro país, nuestros países, parecieran no querer recibir a estos niños, mujeres, hombres que están huyendo de una situación desastrosa, muy compleja. ¿Por qué trabajar por los derechos de las mujeres? La educación de las mujeres. Cuando la mujer ha sido tan desconocida en el campo político, religioso. ¿Qué significa entonces tener esperanza en este mundo tan resquebrajado? Y nosotros sabemos, desde el budismo, que la esperanza común está basada en el deseo. La esperanza común está basada en yo quiero esto, yo quiero aquello. Estamos buscando un resultado que bien puede ser completamente diferente a lo que en últimas termina sucediendo. Suzuki Roshi, un maestro zen, alguna vez dijo que la vida es, comillas, como subirse a un barco que está a punto de zarpar y sabemos que se va a hundir. Subirse a un barco que va a zarpar y se va a hundir. Eso es lo que Suzuki Roshi nos dice. No obtener lo que esperábamos es usualmente experimentado
como alguna forma de mala fortuna. Siempre tenemos esa esperanza en ese algo muy puntual y de pronto ese algo muy puntual no se da o no se da como lo queríamos y por lo tanto decimos, esto fue mala suerte. Aquel que tiene esperanza de esta manera, tiene expectativas que guarda muy allá en el trasfondo, como digo yo, en la trastienda. Una sombra de temor de que aquello que uno desea no se va a lograr, no se alcanzará. Y esta esperanza común está sujeta a la expresión del temor, y esta esperanza común es en sí misma una forma de sufrimiento. Esta esperanza es una forma de sufrimiento. Entonces, viene aquí la esperanza sabia. Y empecemos diciendo que no es la esperanza sabia. La esperanza sabia no significa ver las cosas de manera no realista, sino más bien significa ver las cosas como son. Ver las cosas como son, incluida la verdad del sufrimiento, tanto su existencia como nuestra capacidad para transformarlo. Es cuando nos damos cuenta que no sabremos lo que sucederá, que este tipo de esperanza se hace vivo. Cuando nos damos cuenta que es imposible realmente saber lo que va a suceder mañana, en el futuro, frente a esta X o Y situación, es que surge la esperanza sabia. Es precisamente en esta espaciosidad de la incertidumbre, como lo llama Rochillon, en la espaciosidad de la incertidumbre, que vamos a encontrar ese espacio para actuar. Con frecuencia nos paralizamos por la creencia de que no hay nada por lo cual nosotros podamos tener esperanza. De pronto que nuestro diagnóstico de cáncer es una vía sin salida. Que nuestra situación política no tiene remedio. Que la crisis climática no tiene salida. Es fácil pensar que nada tiene ya sentido. Que no tenemos la fuerza y por tanto no hay razón para actuar. Mi petición, dice Rochillon, es hazte presente. Y hay una cosa muy linda en el templo de Upaya, en el sendo, arriba, hay una inscripción que dice exactamente eso. Hazte presente. La invitación es hagámonos presentes frente a la situación de desesperanza, ante tantas cosas desesperanzadoras que hay. No podemos negar el sufrimiento. Sabemos que hay algo así como 68 millones de refugiados en el mundo. Y sí, nosotros como país somos unos receptores de algunos de estos millones de refugiados. Tan solo 11 países están libres de conflicto. El cambio climático está volviendo desiertos los bosques. La injusticia económica está creando más pobres cada día. El racismo, el sexismo, la xenofobia siguen rampantes. Entender la esperanza sabia no significa negar estas realidades.
Por el contrario, significa enfrentarlas y encontrar qué más se hace presente frente a esta realidad. En la esperanza sabia se trata de enfrentar, de afrontar, no de huir. Václav Havel dice: la esperanza definitivamente no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo hace sentido independientemente de cómo resulte. La esperanza definitivamente no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo hace sentido independientemente de cómo resulte. Para Rosh John, este tema del optimismo es hasta peligroso. Dice, ser optimista significa que uno no tendría por qué importarle el otro. Tampoco importaría que uno actuara o no. Porque como uno está optimista, el optimismo va pegado a esa certeza de que todo va a salir bien, de que las cosas están bien. Entonces, ¿yo para qué actúo? ¿De qué me importa la otra persona? La esperanza es un modo de resistencia. Es un regalo que yo puedo tratar de cultivar. Dice Barbara Kingsolver. La esperanza es un modo de resistencia, un regalo que yo puedo tratar de cultivar. No podemos saber, pero podemos tener confianza de que habrá algún movimiento, de que habrá algún cambio y que seremos parte de esto. Claramente no podemos saber qué viene más adelante, pero la esperanza sabia va ligada a la confianza de que habrá algún movimiento, de que se sucederá un cambio. Esa es la impermanencia. Las cosas varían, cambian, se modifican. Y esta confianza también implica que nosotros vamos a seguir adelante en cualquiera que sea nuestra actividad que estemos realizando, aquello a lo que nosotros nos dedicamos. O incluso en algún momento podría significar un cambio de actividad. Darse uno cuenta, esto que estoy haciendo por aquí no es. Más bien hago un cambio. También podría significar eso. Pero va a estar unido, ligado a ese algo que hemos decidido hacer. Si se observa la esperanza a través de los lentes del budismo, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que la esperanza sabia nace de la incertidumbre radical, que está enraizada en el no saber y está enraizada en lo que no puede saberse. ¿Cómo podemos nosotros realmente saber qué es lo que va a suceder? ¿No? No lo podemos saber. No hay forma de asegurarlo, de afirmarlo, de confirmarlo.
Por tanto, la esperanza sabia implica que nosotros nos abramos a aquello que no sabemos, a aquello que no conocemos, a aquello que no podemos saber, que no podemos conocer. Que nosotros nos podamos abrir de manera tal que podamos dejarnos sorprender, estar perpetuamente sorprendidos. En el budismo, por ejemplo, se habla de la necesidad o de la aspiración de despertar del sufrimiento. Y para muchos de nosotros, este despertar del sufrimiento implica un gran quehacer, implica un gran esfuerzo, implica un trabajo, implica una gran responsabilidad. Y es cuando nosotros logramos discernir de manera corajuda y al mismo tiempo darnos cuenta de que no podemos saber qué es lo que va a suceder, que surge, que se hace viva la esperanza sabia. Y por eso quizás hace sentido, o seguramente hace sentido, dar techo, dar refugio a quien no tiene hogar. Incluso aquellos que están huyendo de la guerra o de condiciones climáticas adversas. Tiene sentido dar soporte compasivo y un cuidado desde la atención en salud, a pesar del aumento de la tecnología que de alguna manera a veces coloca una barrera, un distanciamiento entre paciente y terapeuta, entre paciente y médico, enfermera, el área de la salud que sea. Y sí, es bienvenida, por supuesto, la tecnología, importantísimo, pero esa barrera que pone entre el paciente y el terapeuta, quizás vale la pena transformarla. Y tiene sentido educar y llegar con educación a las niñas. Y que tiene sentido que votemos por mujeres también. Hace sentido que nos sentemos a la cabecera de la cama de aquel que está muriendo. Hace sentido que cuidemos de nuestros ancianos, que alimentemos a quien tiene hambre, que amemos y eduquemos a nuestros hijos. Ciertamente no sabemos cómo van a resultar las cosas, pero podemos tener la confianza de que habrá ese movimiento, la confianza de que habrá un cambio. Los votos del Bodhisattva, que hacen parte de la tradición mahayana del budismo, que son un grupo de 4 afirmaciones, son una muy poderosa expresión de la esperanza radical y sabia. Una esperanza incondicional, libre de deseo. Y los votos del Bodhisattva dicen lo siguiente, y al final los vamos a retomar. Las creaciones son innumerables, hago el voto de liberarlas. Los engaños son inagotables, hago el voto de transformarlos. La realidad es ilimitada,
hago el voto de percibirla. El sendero del despierto es insuperable. Hago el voto de encarnarlo. Esta es una traducción de los votos del Bodhisattva que se hacen al interior del templo de el Upaya Zen Center. Y ustedes van a encontrar diferentes versiones, diferentes traducciones de estos votos del Bodhisattva, pero en últimas nos hacen reconocer que el sufrimiento está en todas partes y que nuestra vocación sería la de ayudar a aliviar el sufrimiento, transformar la ignorancia y el engaño, atravesar las diferentes puertas del Dharma para poder, de alguna forma, aspirar al camino de aquel que ya logró su despertar y su iluminación. Y aunque parezca una aspiración muy difícil de conseguir, abrumadora, es una aspiración, es una búsqueda de, independientemente de saber que probablemente no vamos a liberar a todas las personas del sufrimiento. Y es precisamente en ese espacio que surge del no saber, de lo que Suzuki Roshi llamaba la mente de principiante, la mente zen, la mente de principiante, es exactamente en este punto del no saber que estos votos cobran vida. En medio de esta futilidad y sin sentido en el que estamos viviendo. Las promesas y los compromisos que se reflejan en la esperanza sabia están fundamentalmente relacionados en cómo somos nosotros, con nosotros mismos y con los demás. Están directamente relacionados en cómo nos conectamos y en cómo nos encontramos en el mundo, cómo nos enfrentamos al mundo. Dostoyevsky decía, vivir sin esperanza es dejar de vivir. Vivir sin esperanza es dejar de vivir. Esto nos recuerda que la apatía definitivamente no es el sendero de la iluminación. La apatía no es el sendero del despertar. Se nos invita entonces a vivir con posibilidad, sabiendo perfectamente que la impermanencia prevalece. Así que, ¿por qué no hacerse presente? ¿Por qué no hacernos presentes? Permítame entonces terminar haciendo una reflexión sobre los votos del Bodhisattva o una pequeña meditación en el sentido de los votos del Bodhisattva. Y los invito a cerrar los ojos un momento y a sentir lo que para cada uno de ustedes pueda significar cada una de estas frases. Las creaciones son innumerables, hago el voto de liberarlas. Los engaños son inagotables, hago el voto de transformarlos. La realidad es ilimitada, hago el voto de percibirla. El sendero del despierto es insuperable, hago el voto de encarnarlo. Las creaciones son innumerables, hago el voto de liberarlas.
Los engaños son inagotables, hago el voto de transformarlos. La realidad es ilimitada, hago el voto de percibirla. El sendero iluminado o el sendero del despierto es insuperable, hago el voto de encarnarlo. Las creaciones son innumerables, hago el voto de liberarlas. Los engaños son inagotables, hago el voto de transformarlos. La realidad es ilimitada, hago el voto de percibirla. El sendero del despierto es insuperable, hago el voto de encarnarlo. La esperanza sabia. La confianza de que algo sucederá y que haremos parte de ese algo, sin saber qué sea, explícitamente y concretamente lo que va a ser. La confianza en que las cosas van a cambiar y que yo tengo una responsabilidad de hacer para que en ese hacer, en ese qué hacer, se vaya construyendo ese algo que va a cambiar. Sin expectativas, sin buscar que sea esto o aquello. Es confiar. Hagámonos presentes. Muchas gracias por acompañarme, gracias por abrirme las puertas de sus dispositivos. Les deseo una muy bonita noche y que podamos tener esta esperanza sabia. Chao, chao.